En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, vuelve a nosotros tu mirada maternal. Defiende nuestra niñez, adolescencia y juventud de todos los males espirituales y corporales. Consérvanos buenos, para que seamos verdaderos hijos tuyos y dignos hermanos de Jesucristo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vivirá en mí la fe, por siempre reinará la esperanza. Tus fuerzas me hacen vencer, porque en ti está mi confianza. Tengo tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer por las cosas hermosas que puedo. Del libro de la sabiduría, capítulo 6, versículo 10. Porque los que guardan santamente las leyes santas serán santificados, y quienes en ellas fueron instruidos encontrarán una defensa. El decálogo, o 10 mandamientos, fueron instrucciones de Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés. Estas enseñanzas también son válidas para nosotros, pues nos educan y nos moldean nuestra conducta en relación a Dios y en relación con nuestros prójimos. Todos estamos llamados a la santidad desde que recibimos el Espíritu Santo en el sacramento del bautismo. Estamos llamados también a ser otros Cristos e irnos configurando con Él cada día. Ciertamente, ser cristiano no es nada fácil, pero con la ayuda del Señor podemos hacer un buen peregrinar hacia el cielo prometido. A continuación les dejo con la clase del día. Buenas tardes, queridos alumnos, bienvenidos a una sección más de esta clase de lengua y literatura. Hoy lo que vamos a hacer es reafirmar contenidos que están en esta unidad y que ya se dio en la guía primera. Vamos a estudiar hoy, o vamos a repasar lo que son las inferencias. Ustedes bien recordarán qué cosa es inferencia. Inferir es extraer un juicio o conclusión a partir de hechos, proposiciones o principios. ¿Qué se puede inferir? El significado de una palabra, se puede inferir el significado de un texto o extraer lo más importante de un párrafo. Eso es inferir, extraer un juicio que nosotros valoramos a partir de nuestro conocimiento. Entonces ahora vamos a ver que las inferencias se pueden clasificar de diferentes tipos. Por ejemplo, aquí tenemos tipos de inferencia, pueden ustedes observar en este cuadro. Vamos a ir viendo ejemplos de textos y después vamos a hacernos las preguntas para que después miremos qué tipo de inferencia es, porque las inferencias se pueden clasificar en varios tipos, ¿verdad? Se puede clasificar en inferencias de lugar, que corresponde a la pregunta ¿dónde estamos? Inferencia de tiempo,
responde a la pregunta ¿a qué hora? ¿Cuándo? Inferencia de acción, responde a la pregunta ¿qué hizo? Inferencia de categoría, responde a la pregunta ¿de qué objeto se trata? Inferencia de objeto, responde a la pregunta ¿qué es? Lo que usa, lo que lleva, etc. Entonces ahorita aquí vamos a ver este texto. Por ejemplo, tenemos el número 1 que dice: después de registrarnos en la recepción, el joven nos ayudó a llevar el equipaje. Este es el texto. La pregunta dice: el joven nos ayudó. ¿Dónde estamos? En la recepción. La pregunta sería: ¿dónde estamos? El tipo de inferencia sería de lugar. Allá está, de lugar. Tenemos este otro. Segundo texto dice: Agustín fue por la manguera al camión y corrió a apagar el fuego. ¿Quién es Agustín? Sería la pregunta. Es bombero, porque si corrió a apagar el fuego, entonces Agustín es bombero. ¿Cuál es el tipo de inferencia? El tipo de inferencia sería de agente, porque es bombero, él es de agente, ¿verdad? Sirve como medio, ¿verdad? Medio de hacer una acción. Número 3, siempre suena el despertador y oigo cantar a los gallos. La pregunta sería: ¿a qué hora del día ocurre el hecho, la escena? ¿Será en la tarde, en la noche? Cuando oye, dice él, cantar los gallos, es por la mañana. ¿Cuál tipo de inferencia es? De tiempo, por la mañana. Vamos a otra. Juan disparó el balón que estaba fuera del área cuando escuchó el pito del árbitro. Esta escena tenemos que preguntar: ¿qué hizo Juan? ¿Qué es lo que hizo Juan? Hizo una falta. Entonces, si hizo una falta, el tipo de inferencia es de acción. Vamos con otra oración, otro texto. Pepe se dio un golpe en la mano cuando clavaba vamos a redondar, clavaba un clavo. ¿Qué instrumento utilizó Pepe? Piensen ustedes si estaba clavando algo. Un martillo. ¿Qué tipo de inferencia es? De instrumento. Yo les voy aquí a leer otro tipo de inferencia, otro texto, y vamos a ver la pregunta y el tipo de inferencia. Decimos: el Toyota y el Volvo están en el garaje y el Ford afuera. ¿De qué objeto se trata? Si estamos hablando de un Toyota, de un Ford, estamos hablando de categorías, de tipos de autos. Dice el Toyota, el Volvo, el Ford. Vamos a otra acción que dice así: el gigante utilante con sus 18 ruedas adelantaba los vehículos más pequeños en la vía. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es gigante? Es un camión. Entonces, ¿de qué inferencia es? De objeto. Vamos a otro texto que dice: en la mañana pudimos comprobar que varios árboles estaban a punto de caerse y otros habían perdido sus ramas. ¿Qué causó esta situación? Lo que pasó hace rato, el viento. ¿Qué tipo de inferencia es? De causa y efecto. El viento viene y destruye o bota el árbol. En la causa es el viento y el efecto es que se cae y obstruye la vía, o puede obstruir una casa, una habitación si es un árbol grande. Por eso la importancia de talar los árboles para este periodo. Vamos a otro. Pedro tenía un lado de la cara hinchado y un diente lo hacía sufrir horriblemente. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo podría Pedro solucionar su problema de ese dolor? ¿Cómo se puede solucionar? La pregunta sería ¿cómo lo soluciona? La respuesta sería yendo donde un odontólogo. ¿Qué tipo de inferencia es? De problema, solución. Problema, solución. Vamos a otro texto que dice: mientras yo subía al escenario a recibir mi diploma,
La pregunta sería, ¿qué sentimiento tenía mi padre? El tipo de diferencia de sentimiento, de actitud. Entonces, como podemos ver, la diferencia es extraer un juicio o conclusión a partir de una proposición, ¿verdad? Eso es inferencia. Ya sabemos que los tipos de inferencia se clasifican en dos, de conexión textual y extratextuales. Los de conexión textual son aquellos que el lector relaciona dos ideas sucesivas o muy próximas bajo un parámetro común. Aquí están las inferencias de causa-efecto, inferencia de problema-solución, inferencia de sentimiento-actitud, inferencia de instrumento. En la inferencia de instrumento responde a la pregunta ¿con qué? Ahora tenemos conexión contratextual. Son aquellas inferencias que hacen uso de la información previa que posee la lectura o lector, es decir, aquello que sabe por lo que leyó anteriormente o conoce en torno al tema. Aquí está de lugar, inferencia de tiempo, inferencia de acción, inferencia de categoría y de objeto, como esto que vimos aquí, muchachos. Entonces, esto es importante. Nos vemos en el próximo día. Recuerden, el obediente nunca se equivoca. Muy buenas tardes, estimados estudiantes del noveno grado A y B. Vamos a compartir con ustedes un primer momento de reforzamiento relacionado a la proporcionalidad entre segmentos. Esto nos va a ayudar a nosotros a poder hacer nuestra guía de examen con los conocimientos que ustedes ya han venido adquiriendo. En primer lugar, recordarles que cómo se calcula, o sea, la razón entre dos segmentos. Estos dos segmentos pueden ser proporcionales si la razón se puede encontrar. En el primer ejemplo tenemos nosotros hallar la razón entre los siguientes segmentos. El segmento AB tiene una longitud de 6 centímetros. Y el segmento CD tiene una longitud de 12 centímetros. Entonces se establece la razón. La razón es igual a la medida del segmento AB es al segmento CD. Recordemos que una razón es el cociente entre el antecedente y el consecuente. Entonces la razón va a ser igual a la longitud del segmento AB es al segmento CD. 6 sustituimos, AB mide 6 centímetros y CD mide 12 centímetros. Observamos una cosa, el primer segmento, que es el antecedente, tiene una longitud menor que el segundo. Entonces, por lo tanto, yo no puedo dividir 6 entre 2 para que me dé un decimal. Lo dejamos solamente en simplificación. Sacamos sexta de 6, 1, y sexta de 12, 2. Por lo tanto, la razón entre el segmento AB y el segmento CD es de 1 medio. Quiero recordarles algo. No es que está malo que ustedes dividan 1 entre 2. Puede ser 0.5, pero preferiría que la razón se quedara como una fracción o como un número entero si se pudiera dividir exactamente. Ahora pasamos a otro ejercicio que ya es conocido por ustedes y dice que es el cálculo de la distancia entre dos puntos. El ejemplo pide calcular la distancia entre los puntos A con coordenadas -4 y B con coordenadas 6. Entonces, lo primero es graficar la recta numérica y ubicar
el punto A en su coordenada que es menos 4 y el punto B su coordenada que es 6. Luego que hemos graficado la recta numérica, procedemos a aplicar la fórmula. La distancia del punto A al punto B va a ser igual a la coordenada de B menos la coordenada de A. Entonces, ¿cuál es la coordenada de B? 6. Menos, se debe respetar el signo de la diferencia, menos la coordenada de A, que es negativo. Por eso se cierra entre paréntesis. Luego, la distancia entre el punto A al punto B es igual a 6 y multiplicamos los dos signos para encontrar uno solo. Menos por menos da más. Por lo tanto, la suma de 6 más 4 va a ser igual a 10 unidades. La distancia del punto A al punto B es igual a 10. Nosotros podemos respetar el signo siempre, porque las coordenadas pueden ser las dos negativas, las dos positivas o una positiva y otra negativa. Deseándoles, ¿verdad?, que disfruten de esta teleclase y puedan ustedes ya irse preparando para nuestro examen próximo. Lignum Crucis TV es un medio de comunicación social con perfil católico, cuyo objetivo principal radica en la transmisión de la fe cristiana. Nace con la necesidad de enviar mensajes que edifiquen la vida de los televidentes, transmitiendo conceptos que ayuden a evangelizar y proyecten la belleza de la fe, reconociendo la importancia de los medios de comunicación para la Iglesia. Informar, educar y formar son las bases comunicacionales de nuestro medio, cuyo epicentro gira en torno a la evangelización. Somos Lignum Crucis, únicos en el departamento de Chinandega. Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Hi guys, good afternoon. It's happy to see you again. Okay, today we will continue with Unit 6 in the reinforcement. First, we're going to start with the simple past. And remember, again, the simple past, we use the auxiliary did. Always we use the auxiliary did. Did you visit the museum? In positive way to say, yes, I did, and negative, no, I didn't. Remember that you have to remember that first you go, when you ask, you put, you write first the auxiliary did, then the pronoun, the verb, and the complement. And remember the question mark. And another tip. If we have did in past, this verb always goes in present. Now, in the positive sentences, we use she, first the pronoun, and the verb is in past, to New York. In positive, in the simple past. Remember that. And we have to remember that we have a lot of irregular verbs that they be written in a different way. Remember that we use the verb to be,
And the verb to be is an irregular verb that is was, where. And we have the irregular verbs, and we have like it is an irregular verb. Then you write it on in this way, ate. So we're going to do a sentences with this verb. It has to be in the past simple, so she ate a big hamburger in New York. So remember, first the structure, the grammatical structure. First is the pronoun, after we have the verb, the complement, and the dot. If we don't have the dot in the sentences, it's not correct. Espero que la clase haya sido un poco ligero, pero ustedes comprenderán un poco más, porque es más despacio, solamente son ciertos ejercicios los que estamos tratando de que ustedes comprendan, para que recuerden todo lo que han visto en las unidades pasadas y principalmente en la unidad 6. Cualquier cosa pueden venir al colegio, que aquí vamos a estar presentes los maestros para aclarar cualquier duda. Adiós. Para hoy el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a reforzar los ejercicios y un ejercicio de gráfica. Tenemos aquí el ejercicio, un móvil llevando una velocidad de 12 km por hora. ¿Qué distancia recorre en metros en 6 segundos? Podemos observar que la distancia que nos están solicitando la debemos expresar en metros y el tiempo que nos están proporcionando está en segundos. ¿Qué significa eso? Que tenemos que efectuar una conversión de la velocidad que está en kilómetros por hora, pasarla a metros por segundo. Como siempre, tenemos el primer paso, conversión del problema. Tenemos ilustrado el móvil. Cuando hablamos de móvil, recuerden que no nos referimos a un automóvil, sino al cuerpo que está siendo objeto de estudio. Entonces, tenemos aquí la velocidad, 12 km por hora. La incógnita, que es la distancia, y el tiempo, 60 segundos. ¿Qué conocemos? La velocidad y el tiempo. ¿Qué buscamos? O desconocemos la distancia recorrida. Entonces aquí, en la solución, como pueden observar, tenemos que efectuar la conversión de 12 km por hora a expresarlo a metros por segundo. Iniciamos con la distancia. Para poder cancelar los kilómetros, tenemos aquí que 1 kilómetro, allí metros. Para cancelar la hora, en una hora hay 3600 segundos. Simplificamos los kilómetros, simplificamos la hora, multiplicamos, dividimos y obtenemos una respuesta de 3.33 metros por segundo. Entonces ya nuestra velocidad ya no es 12 km por hora, sino 3.33 metros por segundo. Continuando la expresión, recuerden que en el momento rectilíneo uniforme hay 3 expresiones, una que está en función de la velocidad, la otra que está en función de la distancia y la otra que está en función del tiempo. Como la incógnita es distancia, entonces debemos utilizar esta distancia igual al producto de la velocidad por el tiempo. Escribimos los valores, simplificamos los segundos, multiplicamos 3.33 por 60 y obtenemos 199.8 metros. Bueno, entonces eso nos permite, este punto 8 nos permite redondear, entonces podemos dar la respuesta en 200 metros. Efectuamos el análisis
la distancia recorrida es de 200 metros. Entonces es un ejemplo para reforzar el ejercicio del movimiento rectilíneo uniforme. Nos trasladamos ahora a los ejercicios en el cual utilizamos la gráfica. La pregunta es: ¿qué distancia recorre el móvil al cabo de 40 segundos? Observamos el gráfico. En el eje vertical, recuerden que ubicamos los valores de la velocidad, que esté expresada en metros por segundo. En el eje horizontal, ubicamos el tiempo, que esté expresado en segundos. Luego, observamos los valores. En el caso de la velocidad, 120 metros por segundo, 240 metros por segundo y así sucesivamente. En el tiempo tenemos 10, 20, 30, 40 y 50 segundos. Pero si nos ubicamos aquí en la pregunta, ¿qué distancia recorre el móvil al cabo de 40 segundos? Entonces procedemos a sombrearla. Pueden observar aquí, está con una rayita verde vertical. Esto significa que hemos sombreado ese sector o esa área. Si observamos con nuestro conocimiento de geometría, que es un rectángulo, y recordemos que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces la base en este caso es el tiempo y la altura es, la base es el tiempo y la altura es la velocidad. ¿Qué significa eso? Que ahora cambiamos la simbología. El área para nosotros representa la distancia, la base, el tiempo y la altura es la velocidad. Escribimos los valores, simplificamos las unidades, segundo, y nos queda metros. Entonces vamos a multiplicar 40 por 120, entonces nos da 4.800 metros. Entonces es la distancia que recorre el móvil al cabo de 40 segundos. Entonces, en conclusión, el día de hoy se ha resuelto para reforzar un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme y también un ejercicio de la gráfica. Recuerden que este movimiento tiene dos gráficas, el de la velocidad y el de la distancia. El de hoy hemos utilizado el de la velocidad y la información que nos ofrece este gráfico es encontrar la distancia que recorre el móvil al cabo de cierto tiempo. Entonces hemos concluido por el día de hoy. Buenas tardes, estudiantes de noveno grado. El día de hoy vamos a ver lo que es la edad de los metales. Antes de hablar directamente de la edad de los metales, debemos de recordar un poco lo que eran, ¿verdad?, nuestros indígenas y la forma como ellos vivían. Recordemos que la forma de organización de ellos era muy diferente a la que vivimos actualmente, igual la forma como ellos sobrevivían. Ellos vivían de la agricultura, básicamente, ¿verdad? Y la historia, de conformidad a sus actividades socioeconómicas, fue evolucionando del modo de que los obligó a ellos a pensar en un nuevo estilo de vida, en pensar en nuevas herramientas que le ayudaran a la sobrevivencia. Es aquí, ¿verdad?, en donde nos vamos a enfocar un poco en las etapas de la edad de los metales. Las etapas de la edad de los metales son tres. La primera etapa es la edad del cobre. Luego le sigue la edad del bronce y la edad de hierro. La edad del cobre tiene 5 milenios antes de Cristo, ¿verdad? En esta etapa nuestros antepasados buscaban una herramienta que les ayudara a ellos, a la caza, a la agricultura y para poder sobrevivir. El detalle es que el cobre era un material muy blando, muy maleable, ¿verdad? Entonces a ellos se les quebraba con facilidad. Sin embargo, lograron utilizarlo para la construcción de adornos y de utensilios.
Anterior a ello, en el año 3000 a.C., descubrieron un nuevo material llamado bronce, que era una aleación de cobre y de estaño. Era un material un poco más duro, más resistente. Empezaron a construir espadas, empezaron a construir herramientas que les facilitaran su labor agrícola, igual que les facilitaran su forma de defenderse ante ataques de tribus, ¿verdad? Es que así que ellos surgen como un utensilio, ya sea de diversos objetos y de armas. Con esta edad de bronce aparecen la búsqueda de nuevas rutas, como el lugar donde ellos estaban a veces necesitaban las dos alineaciones para poder conseguir el bronce, es decir, necesitaban cobre y necesitaban estaño. Ellos tuvieron que trazar nuevas rutas para poder adquirir estos materiales y poder trabajar el bronce. Luego, ¿verdad?, en el paso de la historia, según la evolución de ellos, surge lo que es la etapa del hierro. Siempre en la edad de los metales, la de 2 milenios antes de Cristo, el hierro era un material más resistente, más sólido, más maleable, más duro, ¿verdad? Con este hierro ellos fabricaban utensilios, siempre pensando en la defensa de sus tribus, de sus civilizaciones. Utilizaban también instrumentos para la agricultura, instrumentos para la casa, instrumentos para el hogar, y utilizaban más que todo este hierro en la fabricación de armas y útiles o enseres del hogar. Aquí en esta etapa del hierro surgió nuevo oficio. Con la construcción, ¿verdad?, de nuevos utensilios, el oficio que sale o que renace es el oficio del herrero, que era muy difícil encontrar una persona que pudiera trabajar el hierro, y esas personas eran reconocidas en sus tribus e eran muy importantes. También surge lo que es la convivencia de dos grandes tribus o civilizaciones, podemos llamarle así, ¿verdad?, que eran los pueblos prehistóricos, tanto de los hititas como de los egipcios. Los hititas tenían conocimiento en forjar el hierro, sin embargo ellos no conocían la escritura, y los egipcios, como era una civilización superior, ellos conocían la escritura pero no tenían conocimiento del hierro. Entonces estos dos pueblos, ¿verdad?, tuvieron que convivir para poder forjar hierro, para poder tener armas, para poder tener herramientas que les facilitaran un poco más, ¿verdad?, lo que era la vida. Y así, ¿verdad?, concluimos las tres etapas de la edad de los metales, principalmente la edad de cobre, de bronce y de hierro, que se han venido dando a lo largo de la historia según la evolución del hombre y sus necesidades socioeconómicas, políticas y culturales. Esto ha sido todo por hoy. Les invito a ver nuestro programa, que tiene mucho contenido de entretenimiento y educativo. Cuida a mi familia, no caiga en su brazo y de lo malo Él siempre nos ha cuidado. Que yo tengo un padre que nos ama. Musicales católicos, 6 de la tarde, solo por Libnum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Misa, todos los días 10 de la mañana y con repetición a las 5 de la tarde, solo por Libnum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios.
Queridos estudiantes, en esta ocasión abordaremos el tema de la autoestima. La autoestima es un tema tan importante y vital en la vida de cada ser humano porque de alguna u otra forma en esta depende el triunfo o el fracaso que podamos tener en nuestro ciclo educativo. Muchas veces los problemas incluso académicos que se dan en un joven en edad adolescente o en esta etapa se dan por los problemas de estima. A ver, primero hay que definir qué es la estima. La estima es el valor propio que nos damos hacia nosotros mismos, la forma en que nos percibimos hacia nosotros mismos y el cariño que nos damos. Dentro de la estima encontramos lo que son los tipos de autoestima, dentro de los cuales tenemos el tipo de autoestima positivo y el tipo de autoestima negativo. ¿Qué es el positivo? Bueno, el positivo es de alguna u otra manera la actitud con la que nosotros vamos a enfrentar las situaciones a las cuales nos estamos exponiendo o a las cuales vamos enfrentando día a día. Y esto nos va a permitir de alguna u otra manera salir adelante, pero siempre con aquel optimismo, mientras que la autoestima negativa es todo lo contrario, es aquello que de alguna u otra manera a la persona la va a parquear o la va a detener y que no le permite avanzar progresiva o satisfactoriamente. Hablaremos un poco acerca de los elementos de la autoestima. Dentro de los elementos de la autoestima tenemos lo que son el autoconcepto, la autodefinición, el autorrespeto, la autoconfianza y la autovaloración. Hablaremos de tres elementos. Tenemos lo que es el autorrespeto. ¿Qué es el autorrespeto? Es la capacidad que tiene el ser humano para respetarse a sí mismo, de darse cuenta cuando se está, como dicen, atacando negativamente hacia su persona, lo cual esto es algo que no se puede dar, ya que muchas veces los problemas emocionales o afectivos que se dan en una persona, propiamente en la autoestima, es por la falta de respeto. ¿Qué es el autoconcepto? El autoconcepto es la definición que nosotros tenemos de cada uno de las personas o de cada uno de nosotros. Abordaremos un poco también acerca de los componentes de la autoestima. Tenemos el componente afectivo, el componente cognitivo y el componente conductual. ¿Qué es el componente cognitivo? El componente cognitivo es cómo nos percibimos hacia nosotros mismos. De alguna u otra manera es el componente que nos da la información de la estima. ¿Qué significa esto? Es cómo nos percibimos, cómo nos vemos. Ella nos está diciendo a nosotros en qué quizás estamos mal, en qué estamos bien. Tenemos el componente afectivo. El componente afectivo se refiere a la parte del sentimiento o a la parte del cariño. El componente afectivo es muy importante porque este se forma, ¿de dónde se forma? Se forma de nuestra infancia. ¿Y quién da este componente afectivo? Lo dan nuestros padres, nuestros maestros y los pares con los que nos vamos desarrollando o que nos vamos relacionando día a día. Nunca hay que olvidar que nosotros somos seres sociales y por ende muchas veces las relaciones que nosotros formamos día a día con las personas que vamos conociendo y que vamos entablando relaciones, muchas veces de ahí depende el desarrollo también de la autoestima. Y tenemos el componente conductual. ¿Qué es el componente conductual? Es el componente que de alguna u otra manera, al unificar tanto el componente cognitivo como el componente afectivo, es lo que nos va a permitir a nosotros exteriorizar cómo estamos. Ya, o sea, si una persona de alguna u otra manera afectivamente no está bien, entonces en su conducta va a reflejar esta situación. ¿Qué es lo importante en este caso de la estima? Que nosotros prácticamente día a día tenemos que potencializarla. ¿Cómo la vamos a potencializar? Teniendo confianza, teniendo amor propio, creyendo y diciéndonos a nosotros mismos cuán importantes somos para nosotros. Muchas veces nosotros estamos o queremos esperar que personas de fuera nos vengan a decir que somos inteligentes, que somos importantes, y no es aquí. Si bien es cierto, influye positivamente, pero lo más importante es lo que nosotros en primer lugar creemos y pensamos de nosotros mismos. Entonces ahí radica, por eso la importancia de potencializar día a día lo que es el desarrollo de la autoestima. Educando con Cristo, la nueva plataforma de estudio.